Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 de Mañana, versículos que van del 25 al 34, la conversión del carcelero. Es una historia muy rica, estamos haciendo estos cursos bíblicos del Nuevo Testamento. Ñande y Kemaguri en los versículo tras versículo. Hoy queremos subrayar el versículo 28. No te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Esta es entonces la reacción, ¿verdad?, de Pablo y también de Silas. Los dos estaban aquí, encarcelados. Estaban, decíamos, como cerca de medianoche. Todos estos elementos que nosotros vamos leyendo y entendiendo en la narración bíblica nos hacen entender desde un simbolismo muy interesante, medianoche, casi en la oscuridad, pero Sila y Pablo siguen alabando a Dios, y así sucesivamente. Y es ahí donde también los otros que están, los otros presos, los otros prisioneros, están escuchando. El Shema es muy interesante, ¿eh? Esto tiene todo también una significancia magnífica dentro de la palabra del Señor. Porque que es importante la escucha, es importante en los momentos de la oscuridad, de las dificultades, también saber escuchar. Y así, como consecuencia, decíamos que se irrumpe la presencia de un Dios, y hacíamos esa comparación tan linda como es la aparición del sol a la madrugada, a la mañana, ¿verdad?, cuando comienza el alba. En la medida en que va apareciendo el sol, la tiniebla se disipa, queridos amigos, se disipa. Y ese disiparse no viene de una manera abrupta, sino que el disiparse es en la medida en que el sol, en la medida en que el Cristo, en la medida en que Dios inunda nuestro corazón. Entonces no es que el mal o la fuerza viene y está luchando ahí contra el mal a ver si se va. Y si la oscuridad dice, bueno, checo, ahora bájate. No. La misma presencia de Dios, queridos amigos, hace que toda oscuridad desaparezca. Esa medianoche, eso quiere decir, como nosotros solemos hablar, a medias tintas, medianoche, media oscuridad. Necesitamos de una presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, que se muestra verdaderamente en medio de nosotros. Y bueno,
Todo eso lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Y entonces se va disipando. Aquí decíamos que comienza a temblar violentamente, porque toda presencia de Dios, toda presencia de un espíritu que actúa en nuestro corazón, en nuestra vida, ante la oscuridad, umía un body para que te anda y pori o pitana la iba y ella de pitana. Dai pori pitana. Upeo oye esa caponaña de japelaña de mombarete, y nace yo que era para que nosotros también podamos hacer, ¿verdad?, este camino. La tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Las cadenas de los prisioneros se soltaron. Solamente entonces la presencia de un Dios, queridos amigos, es lo que puede soltar cualquier cadena, lo que puede soltar cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier pecado de nuestra vida. La ñande yara llevando iqueiros y nape cuarajilla, que hace disipar el mal, entonces nosotros jamás vamos a estar desatados, sueltos de lo que es pecaminoso, sueltos de aquello que no nos deja vivir en el camino del Señor. Y por lo tanto, aquí el carcelero, ciertamente, cuando se despierta y se da cuenta que estos prisioneros estaban prácticamente libres porque cae todo, después de ese terremoto, después de esa presencia de un Dios que nos mueve, que nos conmueve a todos, las puertas, dice, de la prisión estaban abiertas. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Él lo único que sabe hacer, atinar, es querer quitarse la vida. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No acepto. No acepto un posible error. Esto también es lindo, ¿verdad? La psicología, como nos dice hoy en día también, cuando uno habla un poco con los chicos o con la persona que se acerca de un aspecto psicológico. ¿Qué es, queridos amigos, aquí en este sentido, cuando nos está diciendo, ¿verdad?, de que uno parece que trata de quitarse la vida? Y es simplemente, queridos hermanos, cuando se nos va, se nos pierde nuestra propia seguridad. Cuando nosotros, que estábamos seguros nosotros mismos, nos encontramos que hay otras fuerzas mayores. Y esa fuerza mayor es la de Cristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en esta primera semana del tiempo de Adviento. Vaya para Peñan de Yara, llevan a Tonjina, y ahora es sobre todo para prepararnos a lo esencial y lo fundamental. El nacimiento de Jesús que se dará para nosotros en este 25 de diciembre. Upea con da y hoy el nacimiento donde lleva con asema de cue o una de una vez para siempre. Pero sin embargo, hoy, en los ciclos que se repiten año a año, nos está llamando a un verdadero nacimiento. Upeago y se hinañantico anga, de Yarara Pere. Por eso nos está llamando, vengan, dice, subamos al monte del Señor. Y hoy, a través del profeta Isaías, capítulo 11, 1:10, aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor,
espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud, a los desamparados. Queridos amigos, y así continúa esta profecía tan hermosa de Isaías. Pero si se dan cuenta, esta profecía es la que todos nosotros deseamos para nuestra vida. En primer lugar, el Espíritu del Señor que se posará sobre nosotros. Upeago dice Cato estella huere cota peñantichara petumaranga tu peñandereco bebe. Baela ya huere cota. Se posará el Espíritu del Señor, que es espíritu de prudencia. Primera cosa. Ñecote formal lleva peñande la prudencia y ella puede poner malas cosas. Se posará sobre nosotros el espíritu de sabiduría. Upeago hinape aranduca atiña es decir, discernir, saber, ya y guape y ponaja y bahía. Espíritu de consejo y valentía. Upeay, ñecote informal porque upepe goñande, ñañe un baiteta ñambo hasata peñande, popeñandera pichape el consejo, papá, mamá, hijos, profesores, alumnos, todos, con valentía. Y el espíritu de la ciencia y del temor del Señor. Upeago dice inapeya y cuapeñande yaramaba, pero sobre todo el gran respeto, ¿verdad? Porque ya esa vea, se aclara la idea y nosotros podemos comprender y saber que somos hijos de Dios. Peñande yarome en baiteñande y gatos amueseñande yaicopona, para que en nuestra comunidad exista esa alegría de su presencia entre nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor.
sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionamos sobre la conversión del carcelero. Y estamos en el 28, 27, el carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero aquí nos encontramos y decimos nosotros, no, esto no puede suceder, esto no sucede. Ningún prisionero puede escaparse en realidad, queridos amigos, cuando la luz, la presencia de Dios nos inunda. Al contrario, nos hace asumir más una entrega. Ñañi entrega, ñañi entrega. En vez que ya disparar porque ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Ella de la Salmo. ¿A dónde? ¿Será que yendo allá al fondo del océano? ¿O será que subiendo lo más alto de las estrellas del cielo? No. Donde me voy te encuentro a ti, Señor. Entonces esto es lindo, ¿verdad? Porque nos hace entender que solamente nosotros nos sobresaltamos cuando no estamos en ese entendimiento del agua. La naña entendés y no lleva. Anaña maña y va esa va peñan de yara ñandera joteja peñan de yara moasaña de peipoina. Esto es lo que nos tiene que a nosotros animar. Esto es lo que a nosotros nos tiene que dar fuerza. Porque aquí, cuando nosotros estamos diciendo que él quería matarse, es porque él no tiene seguridad ya en sí mismo. Él estaba confiando simplemente en su fuerza.
por toda la explicación anterior, y Pablo lo sabe muy bien, que el que pierde a un prisionero, ese carcelero tiene que asumir la condena que está llevando adelante ese prisionero. Entonces tú llamas en la responsabilidad. Umia la pesa entenderá. El añadea lleva y catula ya ponte a nada. Tenemos que darnos cuenta y tenemos que dar pasos importantes, queridos amigos, para entender lo que nos quiere presentar. El camino de santidad, el camino de Dios, el camino de una verdadera liberación. Y por eso entonces ahora el 28, Pablo va a tener que reaccionar porque él se quiere quitar la vida. Este carcelero dice, va, él allá puede, va, si te deía y equivoca, ve a sindicato y coser un pez. Ahí va a ver, con años de ya sana, ya mañana, ya evan, bueno, va, esa vaya ya potañina porque tuvimos estos inconvenientes en nuestro caminar, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Y entonces, queridos amigos, ante ese desenvainar su espada, ante esta intención de matarse, ante esta intención principalmente de que ellos también se habían escapado, porque el carcelero piensa en eso. Hay también seguramente que algunos presos que en ese momento, algunos prisioneros, estaban pensando en ese escaparse. Sin embargo, la misericordia de Dios nos hace entender que no hace falta huir. ¿A dónde iré lejos de tu presencia, Señor? Ya por ahí imagínate. Ya hemos con este salmo. ¿A dónde iré? Si voy al fondo del mar te encuentro, si subo a lo más alto del cielo te encuentro. Te encuentro entonces en la naturaleza y te encuentro en todas partes, en Yara. Entonces, ¿a dónde voy a vivir tu presencia? A ningún lugar. Diga tu mujer. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí y ahora hacer que las cosas vayan funcionando, que las cosas entonces puedan trabajar mejor. En el versículo 28, que es el tema de nuestro estudio, Pablo le gritó, no hagas ningún mal, estamos todos aquí. No te hagas ningún mal porque estamos todos aquí. Esta también es la gracia de un pedagogo. Pedagogo es justamente aquel que dirige. Jodos es el camino. Paidos es niño. El pedagogo, el que lleva al niño por el camino. ¿Y qué camino? Y ahora estamos mirando y estamos entendiendo que es una pedagogía del amor. Una pedagogía que nos lleva hacia Dios. Una pedagogía que nos hace sentir esta gracia y esta fuerza del Señor. Y por lo tanto, Pablo que le grita, no te hagas ningún mal. Estamos todos aquí. Pablo lo primero que quiere hacer es darnos serenidad. Pablo lo primero que quiere hacer es hacernos entender que estamos en un lugar demasiado importante, ¿verdad? Que tenemos que transmitir, que tenemos que darnos, que tenemos que ofrecer lo mejor. Entonces eso es, a ver, hoy podemos hablar de una las gaina penderecha. Derecho a llevar entero de teo cañín de jeguía, pea donde de coger o petajina, porque entiende Yucatán. Sin embargo, en este sentido, como un gran milagro de Dios, debe cada uno de nosotros entender qué hacer para alcanzar la salvación. Vea la ñandeña mañana. Detrás de todo esto, detrás de esta situación, cómo nosotros nos afrontamos a través del canto, a través de la ciudad como tal. También a través de este terremoto, decíamos, es la presencia de Dios. Hoy que venían de tu ver, ñande lloraba y peste, va para la chayapoa, va para la yapoaina, a moto va a ser yapiana, la y pona hanga, peñan de yara o yerureañane. No te hagas ningún daño, estamos todos aquí. No te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Esto nos habla de una fuerza especial. Esto nos habla de esa fuerza de Dios que se nos ofrece, ¿verdad? Para que nosotros podamos, queridos amigos, salir airosos.
para que nosotros podamos tener ese momento, ¿verdad?, de encuentro, de fortaleza desde Dios. Porque es la única forma como a peñan de ñajata, allá cuauta lleva peñan de yarañe, peñan de yara cuacañan de hañan bojasa de yucara. Volvemos enseguida con mañan de yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mí, sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sé que tú no puedes esperar. Tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando, ¿verdad?, sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, nos invita, nos ayuda desde el versículo 28, cuando dice: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Anire yapola y vayan de yeje. Alleva.
porque ave ore roime nendie. Aquí tenemos que subrayar, ya que estamos con este libro, la geógrafo, el autor sagrado está preocupadísimo, queridos amigos, del aspecto de comunidad. Ñanden da jai cuati jaeño, ñanden di catuila yaiko ñanden minte jaya pola ñande yaya posea, sino que ñande aye pa yagüero guatana jaya pona pe ñande yaro yerure ñande. Ape ñande yaro yerure jaise ñande ñande ñamaña jaya esana. Piango y ya venían de yara lo hipotañan de güey. Entonces, no sobresaltarse, al contrario. Cuando Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. El carcelero pidió una antorcha, encontró precipitadamente. Encontró. Aquí entonces está muy bien. Precipitadamente, o sea, o atropellado, o yujuyo, que era bella, pues, qué bebé. Y ya, vamos a entrar. Y lo hace de una manera muy atropellada, justamente porque se siente mal. Entra en la celda. Se encuentra con quién allí, en la hacienda. No nos hagas ningún mal. Estamos aquí, con la presencia de quién. La presencia de un Dios que nos cura, la presencia de un Dios que nos salva, la presencia de un Dios, ¿verdad?, que nos acompaña. Porque puedo ya de Yajena, porque cuando hago la conversión del carcelero de Yajena, a bella ese primer personaje, a esa cuando Pablo le dice, no te hagas ningún daño. Nosotros estamos aquí. El estamos aquí quiere decir, queridos amigos, el hecho de que nosotros formamos una comunidad. Formamos esa gracia de esta comunidad. Formamos la presencia de esta comunidad. Y entonces por eso Pablo dice, no te hagas ningún mal. Estamos todos aquí. Que llevote. Ningún mal. El carcelero pidió unas antorchas. Claro, porque Pepe ya pues tumbaban su lleva. Ahora estamos viendo desde el otro lado de la película. Allí ya se con a prisionero fuera, que estaban en esa medianoche, en esa oscuridad. A pesar de todo, viste que hay un esfuerzo, porque Pablo, Silas comienzan, alaban a Dios, rezan a Dios. Incluso aquí en este lugar, ellos mientras alaban la grandeza de Dios, hay muchas personas que están allí acompañándole con la oración. Este es el enjambre más grande, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar de la gracia del Señor. La entero betaña muy veñan de yara en donde pe haya yerure haya y se vaya bañan de yara. Ore betimomina. Ñante yara lleva. Ella pomina ore en guarape y por mí peorero y con vea. Y así sucesivamente. Ahora, hay más elementos. El carcelero que se había desprendido directamente, porque esto es lo que nos suele suceder, y ni desprender. Cuando encontramos dificultades, cuando encontramos momentos más cruciales de nuestra propia existencia, de nuestra propia esencia, entonces este pepe cuñeñe es entender lento, no ya entender guasuyo esa. Amairo veja porque ya poseñena, nañañe monguestas y nañe que se yo bebé. Y entonces dice el carcelero se despertó sobresaltado, se está ahí, lleva. A ver esa veterina con hacer responsabilidad, ahí va, se paiteó y para paitear y veo que ni paitear. Pero sin embargo, a pesar de ver las puertas abiertas tan insensatamente, devuelve su espada. Devuelve su espada. Y es lo que nosotros entendemos. Queridos amigos, la espada que significa la lucha, la espada que significa la pelea, esto quiere decir que nosotros también estamos en una continua lucha, ¿verdad? La conversión del carcelero no va a ser entonces una conversión ya hecha dulce de leche. La conversión verdaderamente va a ser un momento de lucha, de empeño, va a ser un momento de disciplina en que nosotros vamos entendiendo lo que pasa en nuestro caminar y desde ahí dar pasos maravillosos
para la vida de comunidad. Volvemos enseguida con más en Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 25 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta: ¿cómo responde el hombre a Dios que se revela? Y responde: el hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad, en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. Bueno, conviene decir que este número 25, con él se introduce el tercer capítulo. El primer capítulo fue El hombre es capaz de Dios. El segundo capítulo, Dios viene al encuentro del hombre, la revelación. Y ahora el tercer capítulo es la respuesta del hombre a Dios. Creo. Entonces, precisamente lo que viene a decir, es lo sustancial de esa pregunta y respuesta que hemos formulado, que el hombre acoge, ¿no? Responde. La revelación es Dios que habla. Y ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre a esa revelación de Dios? Dios ha hablado al hombre. ¿Cuál es la única respuesta proporcional, ¿no?, a esa misericordia tan grande que ha tenido Dios de abrirnos su corazón? Pues la única respuesta proporcional es creer, tener fe, adherirse, ¿no? Adherirse a esa revelación de Dios. Fijaros, no se trata únicamente de decir, se trata de tener, pues, asumir como ideas propias una serie de cosas que Dios nos ha dado. No se trata únicamente de eso. Se trata de fiarse plenamente de Dios, que nos ha abierto su corazón. Hay un versículo de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que dice: sé de quién me he fiado. Supone un fiarse de Dios, un confiar plenamente en Él. Yo sé de quién me he fiado. No me he fiado de un cualquiera que me puede fallar. No, yo me fío plenamente de Dios. Me fío de aquel que, por su amor infinito, sé que no me va a fallar. Por eso la fe, esa respuesta a la revelación de Dios, es poner nuestra confianza, hacer ese acto de confianza en quien sabemos que no nos puede fallar, ¿no? Me fío de su persona. Repito esto, ¿no? La fe no es únicamente creer en un elenco de cosas. A ver, ¿cuántas cosas tengo que creer para tener fe? Aquí tienes el catecismo. Si crees en todas estas cosas, tienes fe. No, eso sería una visión cosificada de lo que es la fe. La fe es adherirse a una persona, dar un voto de confianza. Confío en ti. Esa famosa expresión que decimos, ¿no?, en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Confío en ti. Bueno, pues esa es la fe. El acto de confianza en Dios que nos convierte en seguidores suyos. Mi modelo, mi punto de referencia es Jesucristo, me fío en Él. ¿Qué es ser cristiano? Ser discípulo de Cristo. Y el discípulo lo que hace es fijar sus ojos, seguirle. Y lógicamente, como consecuencia de haber puesto nuestra confianza, de ser discípulos de Jesucristo, bueno, pues lo lógico es que creamos en las cosas que Él nos ha revelado. Creemos en los contenidos de la revelación porque nos hemos fiado de aquel que nos los ha mostrado, ¿no? Pongo un ejemplo. Es como cuando nosotros éramos pequeñitos y nuestra madre o nuestro padre nos decían una serie de cosas. Y nosotros nos adheríamos a lo que nos decían, ¿no? Ahora, ¿por qué nos adheríamos a lo que nos decía nuestro padre y nuestra madre cuando nosotros teníamos, ¿no?, esos 4 o 5 añitos? Hombre, porque nos fiábamos plenamente de lo que nuestro padre y nuestra madre nos pudiesen decir. Sabemos que nuestro padre y nuestra madre lo estaban dando todo por nosotros, con lo cual aquello que nos decían, pues lo acogíamos porque sabíamos que había nacido de alguien que nos ama, ¿no?, que nos quiere. En este sentido, ¿no?, decimos que la fe es
adherirse a la revelación, pero porque nos fiamos plenamente del que se está revelando, ¿no? Dicho de otra forma, nosotros no creemos las cosas porque nos resulten razonables. No, creemos porque nos fiamos plenamente de aquel que nos las revela. Ahora, bien es cierto que cuando meditamos en eso que nos ha dicho, vemos que son razonables, pero no es la razonabilidad de las cosas de la fe la que nos lleva a creer, no. Es nuestra confianza en Dios la que nos lleva a creer. Aunque luego vemos que todo ello, todo lo que Dios nos ha revelado es bueno para el hombre y es razonable y es justo. Algo interesante, ¿no? Dice este punto 25, que el hombre, para poder dar ese acto de confianza, de fe, lo hace sostenido por la gracia divina, sostenido por la gracia divina. Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. O sea, estamos siendo sostenidos por la fe, sostenidos por la gracia para poder tener fe. Tener fe es, por una parte, una gracia de Dios, es un regalo de Dios. O sea, Dios no solo te da la revelación, sino luego además te da la fe, que es gracia suya, para poder acoger la revelación. Te doy el agua y te doy el vaso, para que puedas coger el agua. Pero bien es verdad que aunque Dios también nos da el vaso, que es la fe, también ese coger la fe y que no se nos caiga al suelo, que no se nos caiga el vaso al suelo, supone también una cooperación del hombre, ¿no? La fe es un don de Dios y es una tarea del hombre. Pues este es, ¿no?, el gran don de la fe que queremos agradecer, reconocer y cuidar, ¿no?, como el gran tesoro de Dios para acoger la revelación. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros con este pasaje tan hermoso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que van del 25 al 34, pero nosotros nos centramos hoy en el versículo 28, cuando Pablo le grita, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. El carcelero de por sí pidió, dice, unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego Pablo le hizo salir y le preguntó, señoras, ¿qué habéis de qué debo hacer para alcanzar la salvación? Luego les hizo salir y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Y ellos respondieron, cree en el Señor, su Hijo, y a su última parte, ¿verdad?, elemental y fundamental del seguimiento de Jesucristo, que es el entender, saber, adherirse. Entonces la palabra clave quería decir, queridos amigos, aquí es la adhesión, adherirse. Adherirse quiere decir que usted está ya después de Haría Zeina, Javier la igual por ahí va para peña de ya lo llevan de Jamaica para lo botar. Y así Pablo que le dice, no te hagas daño, por favor, no te hagas ningún daño. Estamos todos aquí. El estamos todos aquí es una frase lapidaria. Porque puede que dice en Ñande comunidad, y aquí hecho los apóstoles, apostolado, somos enviados, somos anunciadores de la palabra de Dios. Entonces, cuando te dice que hay que echar en vista todo lo que vamos a ofrecer a los demás.
Porque la vida cristiana, la vida de fe, una verdadera conversión, queridos amigos, solamente se da cuando nosotros exponemos, mostramos y vivimos la generosidad. La ñereíbente, la bla 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 vente. Si yo que buena, ya me diga tu mo ahí, ya cambiate la ya pumba de veina. Ya de ahí coteve, peñantillara, tomo coño Andrés. Peñantillara, to llegó al caño Andrés. Entonces sí, luego los hizo salir y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? ¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron, café, lo que nosotros debemos hacer es centrar la fuerza de un Dios que nos quiere y que nos ama con los valores y los principios de todo lo que significa, por una parte, la individualidad, pero no es eso, queridos amigos. La individualidad es importante para que nosotros podamos asumir, discernir, pero siempre va a ser en función de nuestra comunidad. Una comunidad que reza, que se preocupa, una comunidad que está preocupada por el bien de los demás. Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás. Cree en el Señor Jesús y te salvarás. Yande ya es europea, yande ya europea lleva euroviáquena. Regueroviábigo. Reyetu ubigo ese. Hay cuábigos y na peña de ya los yeruleantes, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús y será salvo, ¿verdad? Pero ya explicamos varias veces el creer de haiku, ubitante a peña de acá y me lleva. Elucubraciones. No, queridos amigos. Aquí hay mucho más que eso. Aquí tenemos sobre todo esa fuerza de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos protege, que nos regala. Y entonces lo que estamos haciendo aquí, queridos amigos, es simplemente adherirnos a la propuesta de Dios. Así que ya llegué que nos vea veñan de ya. Sobre todo cuando estamos leyendo y estamos estudiando lo que Pablo justamente le grita. No te hagas ningún daño. Estamos todos aquí. El valor comunidad. A ver, hoy me manden 10. A ni que le llevo a pite. Obrero y cuaporajina, cuamba y hoy conte hoy a llevar. Ñañe mundrica te tengo. Oye mundrita que te tengo porque hoy se llevan ahí por Ibeima a ver, bebé, va y chupe. En realidad después seguiremos estudiando más, queridos amigos. Cuando haya niña guajeto bebé hina, pero a veces se ve tan baile se va peñan de yara ñandera el juego vamos a sañan de peipo. Y ella poja una beipona mía. No desanimarse, no desanimarse. Nosotros estamos aquí. Quiere decir que es la comunidad la que siempre nos va a acompañar para que tengamos la fuerza de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima compañía de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.